Bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo la amiloidosis. Bueno, por definición, vamos a ver que engloba enfermedades raras, de causa desconocida, que comparten como mecanismo patogénico el depósito extracelular de proteínas fibrilares insolubles, que es el amiloide, en órganos y tejidos. Estas fibrillas son subunidades proteicas de bajo peso molecular y muchas de ellas están circulando en el plasma. Estos depósitos pueden ser localizados o distribuirse ampliamente en diferentes tejidos o órganos, causando la disfunción y el fracaso del mismo y eventualmente la muerte. Los depósitos de amiloide pueden provocar un amplio rango de manifestaciones clínicas dependiendo del amiloide, de dónde se localice y de la cantidad de estos depósitos. Bueno, vamos a ver que tienen propiedades específicas en la tinción histológica. Son de color rosa cuando se tiñen con hematoxilina eosina. Son de color verde manzana cuando se tiñen con rojo Congo y se examinan bajo luz polarizada. A microscopio electrónico su estructura es fibrilar. Mediante inmunohistoquímica podemos identificar el amiloide sérico AA, el AL, la beta-2 microglobulina, glicoproteínas B, ahora veremos lo que es esto. Rojo Congo vemos la birefringencia verde amarillenta, ¿no? Cuando se examina con luz polarizada. Vale, eosinófila, rosa, homogénea, paz positiva. Bien, decir que la sustancia amiloide está formada un 95% por el amiloide de la estructura fibrilar y un 5% por la glicoproteína P, aunque también puede haber otras, ¿no? Ahora lo veremos. Pues bueno, aquí tenemos la cadena, el tipo de amiloidosis AL, cuyo precursor sería la cadena ligera de la inmunoglobulina, que puede llevar asociado un mieloma múltiple o no, el amiloide AA, que es el que desarrollan las enfermedades crónicas por estar sometidas a un estímulo inflamatorio que va a ser continuo. Y el precursor sería el amiloide sérico secundario, la proteína amiloide sérico. Bueno, la beta amiloide sería la proteína precursora del amiloide en el Alzheimer, la transtirretina o transretina en el ATTR y la beta-2 microglobulina está asociada en las pacientes que están en diálisis renal. Bueno, ¿cómo las clasificamos? Pues la clasificación de las amiloidosis se basa en los precursores proteicos, se basa de los que se conocen más de 25 y pueden dar lugar a formas hereditarias o adquiridas, con manifestaciones clínicas variadas. Vale. Por cierto, ¿cuál es la más específica de órgano? Pues bueno, es la enfermedad de Alzheimer por acumulación de beta amiloide. Vale, aquí tenemos, bueno, en una tabla las amiloidosis generalizadas. Tenemos la primaria, que es la AL, la más frecuente, ¿no? Siendo su incidencia de 4,5 por cada 100.000 habitantes. Luego tenemos la secundaria, que es la AA, las heredofamiliares, que es la ATTR, la proteína fibrilar sería la ATTR, y nada. Y las localizadas, pues con saber sobre todo que tenemos la acumulación de beta amiloide en el Alzheimer, y luego también que tenemos uno que es que afecta a la laringe y el tracto urinario, pues con esto ya está bien. La amiloidosis AA, la secundaria, sería rara, ocurriendo en menos del 1% de pacientes con enfermedades inflamatorias o infecciosas crónicas. La asociada a diálisis, la beta-2 microglobulina, que se acumula fundamentalmente en los tejidos musculoesqueléticos, que responderían a la administración de corticoides, ahora lo vemos, pero vamos a ver que tradicionalmente afectaba a casi el 100% de pacientes en hemodiálisis de más de 15 años, pero actualmente es menos frecuente por los filtros que utilizan las máquinas de diálisis.
Las heredofamiliares por transtirretina mutada ATTR son muy infrecuentes. Esta se asocia a enfermedad renal, neuropatía o cardiopatía. Suelen ser de herencia autosómica dominante, ¿no? Se asocian a enfermedad renal, neuropatía o cardiopatía. Vale. Normalmente las entidades que suele ver un reumatólogo sería la primaria, la AL, la secundaria, AA, y la asociada a diálisis. Vale. Vamos a ver que, en la patogénesis, vamos a ver que la enfermedad se inicia cuando el pool del precursor de amiloide local o circulante empieza a agregarse de forma local o sistémica, precipitando en el espacio extracelular en forma de depósitos insolubles. El material amiloide está formado por fibrillas de amiloide en un 95%, ya las hemos visto, ¿no? La fibrilla de amiloide, ¿no? La proteína fibrilar, y luego una sustancia que constituye el 5% que le dan estabilidad. Puede ser componente sérico pentamérico, pueden ser proteoglicanos. Las fibrillas de amiloide son polímeros insolubles de bajo peso molecular derivados de múltiples proteínas, muchas de las cuales circulan como constituyentes del plasma. Pero lo que ocurre es que los precursores, estos precursores serían solubles, ¿no? Y lo que ocurre es que sufren cambios estructurales. Se plegan de una forma anómala, adoptan una disposición antiparalela en forma de lámina beta plegada en vez de hélices alfa, se hacen insolubles, resistentes a la digestión proteolítica, y entonces así el plegamiento anómalo de la secuencia de aminoácidos independiente de dicha secuencia. Bueno, aquí tenemos los precursores, ¿no? Que sufren cambios estructurales y se plegan de una forma anómala. Cada fibrilla es específica de cada tipo de amiloidosis y está asociada a un 5% de la sustancia amiloide está formada por sustancias que le dan estabilidad, son comunes para muchas ellas y fundamentalmente son los glicosaminoglicanos, el componente sérico pentamérico, también a polipoproteínas específicas como son la E y la J. Vale. Aquí la tenemos. Tenemos un precursor plasmático, amiloide soluble, tenemos 25 tipos y sufren cambios estructurales que hacen que se transforme en un precursor plasmático amiloide insoluble plegado en lámina beta, y lo que hace es que se le une la proteína sérica pentamérica, los glicosaminoglicanos, las polipoproteínas específicas como son la E y la J, y todo esto se estabiliza y permanece, ¿no? Insoluble. Realmente el paso de soluble a insoluble es el precursor plasmático amiloide, ¿no? Que pasa de ser soluble a ser insoluble por un cambio estructural. Vale. Bien. Bueno. Vale. La presencia de amiloide detectable es indispensable para la expresión clínica de la enfermedad en el paciente, aunque la extensión y la rapidez del daño de órganos varían entre pacientes, incluso con proteínas amiloides similares. Pero bueno, podemos decir que la carga total de amiloide en el organismo se correlaciona directamente con la extensión de la enfermedad. Así, si se reduce la cantidad total de amiloide sérico, también se reducen las manifestaciones clínicas. Bien, es importante decir que el depósito no provoca una reacción inflamatoria alrededor. Lo que provoca, bien, es un efecto citotóxico directo, como ocurre en el Alzheimer, o lo que hace es que interfiere en el depósito con la función normal del órgano. Por ejemplo, en el corazón las fibrillas provocan una alteración de la elasticidad del músculo cardíaco, provocando una miocardiopatía restrictiva. Ahora lo vemos que en el ecocardiograma pues vemos el tabique ventricular engrosado,
Y bueno, la intervención para inhibir la formación de amiloide y su depósito tan rápido como sea posible será decisiva para prevenir la progresión de la enfermedad. Bien, la patogénesis ya la hemos visto, ¿no? Tenemos precursores, tenemos el precursor pool, ¿no? Está circulando o es local. Al final, amiloide sérico oligómeros y luego pues se deposita. Bueno, la sospecha clínica vamos a ver que puede ser localizada o sistémica. Vale, y bueno, las sistémicas son la primaria, que es la AL, la secundaria, la AA, la transtirretina, y o sea, la ATTR, que sería la proteína fibrilar, que sería nómada, y la beta-2 microglobulina, ¿no? Que sería la que está asociada con la diálisis. La más frecuente, de las formas localizadas, pues tendríamos la enfermedad de Alzheimer, donde por efectos citotóxicos el depósito de la proteína beta-amiloide produce daño, y la localizada en la laringe y el tracto urinario. Bueno, las amiloidosis de tipo sistémicas o generalizadas, que son los que nos vamos a centrar, pues tenemos un conjunto de signos y síntomas que se enmarcan dentro de los síndromes amiloides. Cuando aparecen en el contexto de enfermedades infecciosas o inflamatorias crónicas, por ejemplo, de una discrasia sanguínea de células plasmáticas, cuando existe historia familiar de amiloidosis. En estos contextos son síntomas característicos de la amiloidosis, pues la proteinuria, que sería la presencia de proteínas en orina en 24 horas de más de 500 miligramos, síndrome nefrótico o también insuficiencia renal. También es sugestivo la enteropatía, la miocardiopatía restrictiva, las neuropatías periféricas, que va a causar comparestesias, hipotensión ortostática. También puede aparecer sangrado digestivo. Otros signos relativamente específicos de esta enfermedad, aunque más raros, pues son los hombros acolchados o almohadillados por depósitos extensos articulares y periarticulares, hematomas periorbitarios, que es el signo de los ojos de mapache, son los hematomas periorbitarios, púrpura en el escote y cuello, macroglosia, síndrome del túnel carpiano bilateral por compresión del nervio mediano por depósito de amiloide, e hipotensión ortostática, que se produce por la neuropatía, de la que hemos hablado antes. Vale. ¿Y por qué se produce esta tendencia al sangrado? Pues bueno, se produce por un déficit en el factor 10. Se une a las proteínas amiloides, a las fibrillas, porque la sustancia es la fibrilla, ¿vale? Por glicosaminglicanos, por la sustancia esta pentamérica P, la sustancia, hemos dicho que se llamaba componente sérico pentamérico, vale. Bien. Se une el factor 10 a las fibrillas amiloides, o infiltra la pared de los vasos por amiloide, provocando fragilidad capilar. Bien, vamos a ver clínica y tratamiento de las amiloidosis secundarias sistémicas adquiridas. Vale. La primaria, o AL, pues bueno, se produce por depósito de fibrillas derivada de una región variable de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Está causado por una discrasia de células plasmáticas con sobreproducción de cadenas ligeras monoclonales. Estas inmunoglobulinas, estas cadenas ligeras de inmunoglobulinas, pues pueden detectarse mediante inmunoelectroforesis de suero o de orina, en el 80% de los casos. Esta forma de amiloidosis puede ocurrir tanto de forma aislada como asociada a mieloma múltiple. Suele manifestarse en la tercera o cuarta década de la vida con participación multisistémica.
rápida progresión y corta supervivencia sin tratamiento. El enfermo puede presentar como síntomas iniciales pérdida de peso y astenia, pero el diagnóstico no se llevará a cabo hasta que aparezcan síntomas más específicos por disfunción de algún órgano. La afectación renal, porque esta forma primaria AL, es muy común que haya afectación visceral, tanto renal, que puede causar con síndrome nefrótico, proteinuria, insuficiencia renal, la afectación cardíaca puede ser la forma inicial de presentación, con síntomas de fallo cardíaco congestivo, son edema, disnea o arritmias. La ecocardiografía vemos un engrosamiento de los ventrículos con una fracción de eyección normal o ligeramente disminuida. También vemos hepatomegalia, la macroglosia, que es patognomónico de la enfermedad, pero que solo aparece en el 10% de los pacientes, síndrome del túnel carpiano, neuropatía periférica sensitivo-motora, diarrea y o malabsorción intestinal, diátesis hemorrágica o artropatía. La artropatía se produce por infiltración de la membrana sinovial por la sustancia amiloide y se manifiesta como artritis simétrica de grandes articulaciones, los carpos, las rodillas, los hombros. En los hombros no solo se produce un depósito articular en la membrana sinovial de la sustancia amiloide, sino que también hay aunque siempre es extracelular, pero puede ser intraarticular, extraarticular, aquí ocurren las dos, ¿no? Y vemos el hombro acolchado que recuerda a los protectores que usan los jugadores de rugby. A veces también puede observarse tenosinovitis de los flexores de las manos con retracción de los dedos. Vale. Pronóstico, esta es la que tiene peor pronóstico. Sin tratamiento, la supervivencia está muy disminuida, de 1 a 2 años tras el diagnóstico. Y las principales causas de muerte están relacionadas por la afectación cardíaca o hepática. El tratamiento actual, ¿cuál va a ser? Pues está basado en inhibir la síntesis de los precursores proteicos. Entonces esto va a enlentecer y revertir la progresión de la enfermedad. El tratamiento de la amiloidosis AL va a ser el mismo que el del mieloma múltiple, ya que normalmente, aunque puede producirse de forma aislada, está asociado a una producción, una displasia de células sanguíneas que provoca una sobreproducción de cadenas ligeras. Entonces tratamos con corticoides, tratamos con quimioterapia, con inmunomoduladores, como son la talidomida, bortezomib, lenalidomida o trasplante autólogo de médula ósea. Vale, puesto que son una displasia sanguínea, pues hacemos un trasplante autólogo de médula ósea. Bien, la amiloidosis secundaria AA, que vemos que ocurría en menos del 1% de los pacientes con enfermedades inflamatorias o infecciosas crónicas, vemos que está formada por depósito de fibrillas relacionadas con la proteína amiloide AA circulante. Esta proteína, la proteína amiloide AA, deriva de la proteólisis del amiloide sérico AA producidas en el hígado, en exceso por estímulo inflamatorio mantenido de citoquinas proinflamatorias. Son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF. Las principales enfermedades que se pueden complicar con amiloidosis pues son la artritis reumatoide, la primera, la espondilitis anquilosante o la fiebre mediterránea familiar. El comienzo de la amiloidosis tras el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria o infecciosa crónica es variable y puede ocurrir en el primer año, aunque lo habitual es que aparezca en una enfermedad de larga evolución refractaria al tratamiento. El artritis reumatoide pues puede ocurrir en el 12-21%, en pacientes con espondilitis anquilosante en el 10-12%, y en la fiebre mediterránea familiar pues un 4-5%, ¿no? Aunque vemos que la fiebre mediterránea familiar es muy alta cuando aparece en turcos y en judíos.
Bien, debemos sospecharla fundamentalmente en pacientes con artritis reumatoide de una duración mayor a 15 años en las que aparece proteinuria, que suele ser la forma de presentación en un 70-75%, o también insuficiencia renal. También puede aparecer cuando la enfermedad está más avanzada, dolor abdominal, diarrea, hipotensión ortostática, alteraciones de la bioquímica hepática, elevación persistente de los niveles de PCR. Menos frecuentes pues son el síndrome de mala absorción intestinal, la hepatomegalia, la esplenomegalia. La polineuropatía, cardiopatía y la macroglosia son menos frecuentes que en el tipo AL. También puede ocurrir hemorragia digestiva o cerebral por hepatopatía grave, o por fragilidad capilar por infiltración directa de vasos sanguíneos. El diagnóstico se hace mediante aspiración de la grasa abdominal, biopsia rectal o biopsia del órgano afectado. El tratamiento más óptimo de la amiloidosis AA es el control de la enfermedad de base. Los tratamientos biológicos contra citoquinas específicas han demostrado ser útiles para el control de la amiloidosis secundaria. La colchicina es el tratamiento de elección en la fiebre mediterránea familiar, tanto para el control de la enfermedad como para prevenir la aparición de amiloidosis. En otros síndromes, fiebre periódica o fiebre mediterránea familiar resistente a colchicina, se utilizan los inhibidores de la IL-1 como es el anakinra o el canakinumab o los anti-TNF. Y luego hay uno específico que es el ebrodizato, que inhibe la interacción de la proteína amiloide sérica AA con los glicosamínglicanos de los tejidos, previniendo así la formación del depósito. Sin embargo, este fármaco en la actualidad no se utiliza en la práctica clínica. Bueno, el pronóstico viene determinado por el órgano u órganos dañados y la extensión de los depósitos. En general, la progresión de la amiloidosis AA asociada a enfermedades inflamatorias crónicas suele ser más lenta que la AL y la supervivencia suele ser mayor de 10 años. La afectación renal sí que se considera un signo de mal pronóstico. Vale. Amiloide sérico A sería el precursor, ¿no? La proteína amiloide circulante AA. Vale. Las concentraciones séricas de amiloide sérico A se correlacionan con el depósito de amiloide global. Se considera que el pronóstico de la enfermedad es mejor cuando conseguimos mantener estas concentraciones de amiloide sérico A por debajo de 4. La asociada, vamos a ver la hereditaria, provocadas por la transtirretina mutada, se suelen presentar en la tercera década de la vida y estas van a afectar a polineuropatías, cardiopatía o nefropatía. El patrón de herencia es autosómico dominante con un grado de penetrancia variable. La gran mayoría de amiloidosis hereditarias son causadas por depósitos de transtirretina aberrante. Tiene una sustitución de un aminoácido que contribuye a su agregación y formación fibrilar, ¿no? O sea, que hay un cambio de aminoácido que hay una transtirretina mutada, ¿no? Vale. El tratamiento aquí consiste en el trasplante hepático para que la transtirretina se forme bien, y a veces se hace el doble trasplante hepático y renal en pacientes con daño renal grave.
La amiloidosis asociada a diálisis o beta-2 microglobulina se produce por depósitos de fibrillas de amiloide, cuyo precursor es la beta-2 microglobulina. El aclaramiento de beta-2 microglobulina, un componente proteico del complejo HLA de la superficie celular, se produce por infiltrado glomerular siendo reabsorbido y catabolizado en los túbulos proximales. En los pacientes con enfermedad renal terminal, el aclaramiento de esta proteína está reducido, por lo que se acumula en el plasma y lentamente en los tejidos. Vale. Tiene especial afinidad por el colágeno, por eso se deposita en los huesos y en las articulaciones, aunque también puede detectarse en forma sistémica. Bueno, las manifestaciones más frecuentes serían el hombro doloroso y el síndrome del túnel carpiano, aunque también pueden provocar cambios destructivos discales o erosiones paravertebrales, quistes óseos que pueden conducir a fracturas patológicas y artropatía. Las grandes articulaciones se afectan de forma simétrica y pueden causar derrames persistentes con líquido sinovial no inflamatorio en el que se pueden detectar los depósitos de amiloide beta-2 microglobulina. La afectación visceral rara vez provoca síntomas. El tratamiento ideal sería el trasplante renal, ¿no? Pero su prevención consiste en la utilización de las membranas dialinizadoras de alto flujo. La artropatía puede mejorar con infiltraciones locales de corticoides. Estrategia diagnóstica y procedimientos por la piedra angular en el diagnóstico de la amiloidosis es la sospecha clínica, que no siempre es fácil, ya que la expresión clínica del síndrome amiloide es muy heterogénea. El diagnóstico siempre debe confirmarse con la demostración de depósitos tisulares de amiloide en la biopsia de tejido. El gol estándar sería el análisis microscópico del tejido teñido con rojo Congo, donde vemos la birefringencia verde manzana. También podemos confirmarlo utilizando una tinción inmunohistoquímica, usando un panel de anticuerpos específicos de los precursores. La biopsia, las amiloidosis sistémicas pueden ser útiles el aspirado de grasa subcutánea, la biopsia rectal o de la glándula salivar menor. El aspirado de la grasa subcutánea es lo menos invasivo y fácil de realizar, con una tasa muy baja de infección o complicaciones hemorrágicas. Es positiva en un 70-90% de los pacientes con amiloidosis primaria o trastirretina, pero solo un 40-80% de los pacientes que tienen el tipo secundaria, ¿no? De tipo AA. Si el aspirado es negativo pero persiste la sospecha clínica, se puede realizar una biopsia de la mucosa rectal, que suele confirmar el diagnóstico en el 85% de los casos del tipo AA y en el 85% de los casos del tipo AL. Otra alternativa poco agresiva es hacer una biopsia de la glándula salivar menor. En ocasiones podemos hacer una biopsia de órgano afectado, riñón, hígado, corazón. Son más invasivas, más riesgo de diátesis hemorrágica, de infección, etc. Y en el caso de amiloidosis localizada, habrá que abordar el órgano diana. Componente amiloideo sérico pentamérico, la distribución y extensión de los depósitos puede evaluarse mediante gammagrafía, utilizando isótopos marcados con componente amiloide sérico pentamérico para monitorizar la progresión y respuesta al tratamiento. Tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 90%, pero su utilidad está limitada por la dificultad en la obtención del SAP y no es una prueba que esté disponible en la práctica clínica. Y con esto hemos terminado.